Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la sexta semana del tiempo ordinario, El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 8, versículos 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas como Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Este evangelio que acaban de escuchar viene justamente después del evangelio de ayer, donde Jesús sana a un ciego en 2 etapas y les compartía de que esa sanación de ayer en 2 etapas es una acción profética de Jesús en torno a lo que viene haciendo con sus discípulos. En esta parte del evangelio de Marcos, Jesús está concentrando en la formación de sus discípulos, y así como al ciego lo sana en etapas, pues igualmente el crecimiento de los discípulos en torno al conocimiento de Jesús, quién es Jesús, también es algo gradual, que se va llevando en etapas. Y el Evangelio de hoy nos pone claramente este crecimiento, esta apertura gradual, que aunque Pedro confiesa quién es Jesús, no entiende lo que acaba de confesar acerca de él, ¿no? Y Jesús, después de que Pedro profesa quién es él, le dice que no se lo digan a nadie, porque Jesús sabe de que el simplemente decir que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el prometido de Dios, pues llevará a la gente a entusiasmarse sin saber, sin entender el significado y las consecuencias de decir esto, ¿no? Porque las expectativas que se tenían ya en tiempos de Jesús en torno al Mesías, cuando llegara el Mesías, pues no encajaban en cómo Jesús entiende a sí mismo. La gente esperaba un revolucionario, un monarca, alguien que expulsara a los romanos de sus tierras, y Jesús viene promoviendo un discipulado en el cual la revolución empieza desde dentro. La transformación empieza desde dentro, y en realidad una conversión de las que Jesús pide y exige de sus seguidores es mucho más peligrosa que simplemente una revolución, porque a alguien que vive desde dentro una conversión no lo puedes matar, no le puedes robar esa identidad, ese sentido de vida, esa causa por la vida y por Dios, porque está más allá simplemente de las consecuencias políticas, económicas, ¿no? Alguien que realmente vive desde dentro esta experiencia con Cristo, con Dios, realmente es alguien que el mundo va no solamente a rechazar, sino va a buscar o querer apagar o destruir, porque ante los varos del mundo tal persona es
un peligro, porque no responden a las iniciativas, a los valores, a las expectativas del mundo, sino a los valores y expectativas de Dios. Y esto es algo mucho más peligroso que simplemente un revolucionario o un mesías popular al tipo que la gente esperaba en sus tiempos, ¿no? Así que Jesús aquí, dirigiéndose a sus discípulos, les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que es Él? ¿No? Jesús quiere enterarse acerca de lo que la gente está diciendo acerca de Él. Entonces Pedro, tomando la iniciativa, o los discípulos le dicen a Jesús: bueno, unos piensan que tú eres Juan el Bautista. O sea, ya para entonces Juan Bautista ha muerto y que su espíritu ha resucitado en ti. Aquí hay una noción muy diferente de la resurrección, tal como Jesús nos las da, a cómo la gente piensa que es la resurrección, que es algo espiritual, de que se pase de una persona a otro, ¿no? Entonces pensaban de que el espíritu de Juan el Bautista había renacido en Jesús. Otros decían que era Elías. Recordamos que Elías, uno de los profetas principales del Antiguo Testamento, no muere. Es llevado al cielo en una carreta en fuego, y se esperaba de que antes de que llegara la época mesiánica, pues Elías regresaría para preparar el camino del Mesías, ¿no? Y para Jesús, Juan el Bautista es Elías. Esto lo deja bien claro, particularmente en el Evangelio de Mateo. Así que la gente esperaban a un Elías y pensaban de que quizás Jesús era ese Elías preparando el camino para el Mesías, pero no, Jesús es el Mesías. Y otros pensaban que alguno de los otros profetas. Bueno, y después de que los discípulos dicen qué es lo que la gente viene diciendo de él, ahora Jesús se dirige a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro, tomando la iniciativa, y esto lo tenemos en todos los evangelios, cuando Jesús se dirige a ellos, les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿No? Y es Pedro el que responde en nombre del grupo de discípulos: ¿quién es Jesús? Y Pedro dice: tú eres el Mesías. En otros evangelios esta profesión se amplía diciendo: tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Y Jesús les ordenó que no se lo dijera a nadie, así como se lo ordenó al sordomudo, así como se lo ordenó al ciego que acaba de sanar, pues igualmente se lo dice a sus discípulos que no le digan a nadie, porque Jesús sabe que también sus discípulos aún están ciegos, aún tienen que pasar por este crecimiento gradual de que se les abran sus ojos, de que logren entender y entender quién es Jesús y las consecuencias de entender quién es Jesús y las consecuencias de seguir a Jesús, que es algo que todavía Pedro, quien acaba de confesar la identidad de Jesús, aún no entiende. ¿Por qué? Y esto lo sabemos claramente, porque cuando Jesús es arrestado, es condenado y es entregado a los romanos para ser crucificado, estos mismos discípulos, el círculo íntimo de Jesús, pues lo abandonan. Y Pedro mismo niega que lo conoce, ¿no? Tenemos claramente aquí manifestada en los discípulos la realidad de la sanación del ciego en etapas, ¿no? Los discípulos sí tienen este contacto con Jesús, están entusiasmados por la persona de Jesús, por las obras milagrosas, por la expulsión de los demonios, pero aún todavía no comprenden el significado y las consecuencias de seguirlo. Simplemente están entusiasmados por esta experiencia, con muchas veces personas que viven un retiro espiritual y regresan entusiasmados, alegres, y piensan que ya eso es el seguir a Jesús, ¿no? Es apenas el primer contacto. Es apenas el principio. Después tiene que venir el conocimiento, el crecimiento, la profundización, hacer tuyo esa experiencia y después responder si decides seguirlo. O simplemente te quedas con el milagrito, te quedas con el entusiasmo, pero no con el significado y las consecuencias del discipulado de Jesús, ¿no? Así que es un crecimiento gradual. Y nosotros que estamos leyendo este evangelio, tanto el de ayer de la sanación del ciego en etapas, como también de los discípulos, pues aquí nos podemos ver en el espejo tanto del ciego como de los discípulos, que también tenemos que
permitirnos de que este crecimiento se lleve a cabo en nosotros, de que no nos quedemos simplemente con lo extraordinario, con lo milagroso, ¿no? Si no hemos entendido, si no hemos apreciado y si no hemos tomado para nosotros las consecuencias de nuestro discipulado de Jesús, ¿no? Así que Jesús le dice a Pedro y al decírselo a Pedro, a los discípulos, de que no le dijeran nada a nadie ellos, ya se llegará el tiempo cuando tendrán que proclamar de las azoteas de las casas quién es Jesús y que Jesús vive, pero mientras no conozcan la realidad, el significado y las consecuencias de Jesús, pues mejor no digan nada para que no engañen o confundan a la gente, lo que a veces hacemos mucho cuando hablamos simplemente de lo bonito y lo bello y no de lo consecuente del Evangelio. Después dice, luego se puso a explicar que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, que viene siendo el liderazgo de la comunidad judía de aquel entonces, y que fuera entregado a la muerte y resucitaría al tercer día. Y ahora viene la reacción de Pedro, que también representa la reacción de los discípulos. Pedro toma a Jesús a un lado y trata de disuadirlo de que no debe de pasarte esto a ti. ¿Cómo? Si tú eres el Mesías, el tanto esperado, y ahora nos dices que vas a ser rechazado, que vas a ser puesto a muerte. ¿Cómo? No puede ser esto, ¿no? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas, o sea, tú no ves, tú no entiendes según Dios, sino como los hombres, ¿no? Y esto no es singular o propio solamente para Pedro o los discípulos, también para nosotros, ¿no? De que si hemos de profesar que somos discípulos de Jesús, que somos cristianos, entonces hemos de atendernos las consecuencias de la iniciativa de Dios, de la misión de Dios y del significado de cómo Jesús nos revela y nos modela el reino de Dios, las consecuencias del reinado que ha hecho irrupción en la historia humana para llamarnos a esta nueva vida del reino en Jesucristo. Y si no lo hemos entendido, pues entonces no abramos la boca sin antes no hemos entendido y asumido, o sea, hacer nuestro para poder después poner en práctica, para después proclamar, para después compartir lo que hemos recibido, ¿no? Así que aquí tenemos claramente en esta reacción de Pedro la falta de entendimiento, la falta de comprender el significado y las consecuencias. Jesús sabe de que el ser fiel a Dios Padre tendrá consecuencias porque el mundo se le echará encima, porque los valores que Jesús promueve no son los valores del mundo. Y si uno no tiene claro esto, pues estás viendo un mundo de rositas, ¿no? Pedro, como el resto de los discípulos, están viendo, entendiendo a Jesús como según las expectativas del mundo, ¿no? Un reinado glorioso, materialista, en el cual nosotros, tus discípulos, porque somos el grupo íntimo tuyo, Jesús, vamos a recibir, pues, un buen lugar, una buena posesión en tu reinado. Y Jesús le dice, no, si han de seguirme a mí, pues han de tomar su cruz y seguirme día tras día. Y el tomar la cruz nuestra, Jesús tiene su cruz y cada uno de nosotros tenemos la nuestra, de seguirlo a Él, siendo consecuente con nuestro compromiso con Él, siendo consecuente con nuestro discipulado. Porque si no somos consecuentes con nuestro discipulado, entonces en vez de ser puentes para Dios, nos convertimos en piedras de tropiezo para Dios y para otros. Por eso hay que saber entender, hay que saber apreciar, hay que saber asumir y hay que saber las consecuencias de la vida a la cual somos llamados en Jesucristo, que es un contraste con los valores del mundo. Así que nuevamente la acción de la sanación del ciego de ayer, aquí la tenemos desempacada en cómo el crecimiento, la apertura de los ojos de los discípulos también tiene que ser algo progresivo, algo gradual. Esta ceguez de los discípulos la vemos claramente en Pedro y el resto de los discípulos. Y nosotros que estamos leyendo este evangelio, pues no podemos decir que estamos con los ojos totalmente abiertos, ¿no? Que también
estamos ciegos al verdadero significado y consecuencias de seguir a Jesús, y que también tenemos que dejarnos transformar, tenemos que dejarnos reconstruir según a lo que Dios quiere y exige de nosotros para poder ser testigos de Él en el mundo donde Dios nos ha plantado. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.